Pero ¿cómo se dibuja un cómic? ¿Cómo se construye un personaje y se le da expresividad? Esto es algo que nos van a enseñar los chicos de la asociación Mala Vida, que por cierto están nominados por el mejor fanzine para el próximo Salón del Cómic de Barcelona. Que tengan mucha suerte. Vamos a conocerles. Vamos a empezar haciendo unas caras, ¿vale? Entonces vamos a ir todos con un círculo. Venga, todos ir siguiéndome. Venga, esos círculos. Ya está. Si os fijáis, a ver, ya veréis por qué. Venga, dibujando esos círculos. Como queráis, la línea es para ayudaros a enseñar a hacer las caras. Ay, yo las hago. La línea. Ay, también. Ay, el ojo. Las líneas son para que veáis más o menos dónde cae cada parte de la cara. ¿Vale? La nariz más o menos caería en el medio, los ojos arriba, la boca abajo. Vale, pero... Marcos, que tiene mucha práctica, va muy deprisa. ¡Hala, hala, qué rápido! Pero hombre. A ver los ojos, bien grandes todos. Con XK vamos a hacer lo mismo, pero más despacio. ¿Dónde va todo? Por ejemplo, si tenemos el personaje de frente, sabemos que la nariz va en el medio, los ojos van arriba, más o menos, las orejas van a la altura de la nariz, y la boca debajo. Nadie pierde detalle. Dibujar no es tan difícil. Los ojos, la boca e incluso las cejas tienen su truco. ¿Os dais cuenta qué es lo que cambiamos todo el rato, principalmente? La boca y las cejas. Si cambiamos las cejas y cambiamos la boca, podemos conseguir un montón de cosas distintas. Los ojos todo el rato son iguales, más o menos, Luego, ¿qué más cosas ¿Tenéis una goma por aquí? A ver, ¿qué más cosas podemos cambiar? Mira. Si le pones los ojos en vez de en el centro, los puntitos negros, se los pones. En un lado parece que está bizco. Parece que está bizco. O si se los pones los dos arriba, parece que estoy mirando al techo. En este taller, los que ya saben dibujar mejoran sus técnicas y los que todavía están en mantillas descubren que lo que parece difícil es fácil. Muy, muy fácil. ¿Le has pillado ya el truco? Sí. ¿Y cuál es? Hacer pelotas. Para poder colocar los ojos, la boca, la nariz, las orejas. Y eso tiene un truco. ¿Cuál es? La muñeca. La muñeca. ¿La muñeca? Sí. En la muñeca. Ah, en la muñeca. A ver, ¿y cuál es el truco de la muñeca? A ver. Pues que es flexible y puede moverla y dibujar lo que pueda. Y otra cosita me he enterado yo, que hay que dibujar apretando muy poco. Porque si no, al borrar se queda la marca. Por lo que estamos viendo, dibujar es más divertido que los videojuegos. Y para que lo comprobéis, ahí va otro consejillo más. ¿Cómo ponéis la boca cuando os asustáis? Mira, así, redonda, ¿no? Redonda. Pues redonda. ¿Y las cejas cómo las ponéis? A ver, pensad. Las levantas hacia arriba, ¿no? Mira. Parece un demonio. Pero parece que está asustado. Ahora ya podéis hacerlo solos. Seguro que os quedan, por lo menos, igual que estos.